Buenos días, esto es Radio Nueva Era.es, emitiendo desde internet en el horario aproximadamente habitual de 11:15 de la mañana a 12:45 del mediodía. Programa que se repetirá después más tarde, como saben los oyentes habituales del programa, en el horario, en la opción de emisión 24 horas, en las 24 horas siguientes. Es un espacio alternativo, un espacio diferente en muchos aspectos. Analizamos temáticas que entran dentro del concepto Nueva Era, temáticas que tienen que ver con psicotécnicas, con filosofía, con planteamientos alternativos que están surgiendo en este nuevo paradigma, en esta nueva visión de uno mismo y de las cosas. Y hoy tenemos el honor de que esté con nosotros una persona muy interesante, una persona erudita, un profesor de la escuela de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis, que es Javier Pérez. Javier Pérez, buenos días. Buenos días. Estamos viendo pues un sinnúmero de explicaciones de cómo es concebida la realidad que nos circunda, ¿no? Una percepción que los físicos de mecánica cuántica nos hacen ver pues una visión bastante sorprendente de la realidad, ¿no? Y la filosofía desde hace miles de años pues está dando un mensaje que esta física en parte está corroborando, ¿no? Tú has escrito un libro en que relacionas esa perspectiva de la realidad con una estructura de números, ¿no? Que va del 0 al 4, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva inicial? ¿Cómo podemos situarnos frente a esta realidad que nos circunda? Bueno, yo partí de la base de estudiando pues, todo lo relativo a mecánica cuántica, llamó poderosamente la atención las cosas que a través de ella tienen relación con filosofía profunda, y precisamente el título del libro se llama La filosofía del Big Bang, es decir, de los comienzos. Y una de las preguntas más básicas que nos podemos hacer, no tan básica puesto que la gente no se la hace, pero sería ¿qué había antes del Big Bang? Claro. No solo ya que había antes del Big Bang, sino dónde estábamos nosotros cuando todavía el Big Bang no se había producido y todo esto que nosotros vemos manifestado de manera cósmica todavía no se hallaba presente. ¿Qué hacíamos? ¿Qué éramos? Entonces, claro, eso es una pregunta que por lo menos los filósofos han intentado hacer. Ya en India se hablaba de los famosos Manvantara y Pralaya como ciclos de la vida cósmica, en los cuales ellos nos dicen que este no es el único cosmos que ha habido, sino que ha habido muchos tipos de cosmos. Y entonces el Manvantara sería los episodios de manifestación cósmica, y los Pralayas serían los periodos de descanso. Pero claro, ¿qué sucede o qué hay o dónde existe cuando es el descanso cósmico? ¿Dónde está todo lo manifestado? ¿Dónde se pone? Entonces, claro, todo eso nos aboca a una interesantísima respuesta que hay que buscar por la profundidad del pensamiento, fundamentalmente en India, es decir, todo lo que surge en India como respuesta de ello. Por eso ellos tienen conceptos muy avanzados que en cierto modo están muy de acuerdo con lo que se habla hoy en mecánica de cuántica, como ahora veremos. Entonces ellos hablan en los periodos de antes de la manifestación cósmica, de la existencia no de un gran ser, sino de algo tan misterioso que ellos llaman Parabrahma, que se compara a lo absoluto, ¿no? Aquello que ellos identificaban con el vacío, no con la nada. La nada es un concepto que es un concepto que no gusta en filosofía, porque la nada implicaría no existencia de algo, pero claro, en el momento que hay algo deja de ser nada. Es mucho mejor el término de vacío, porque un vacío sí lo puedes llenar, la nada no lo puedes llenar, porque en la nada no hay nada. Entonces el vacío sí es riquísimo, porque tú en un vacío sí puedes encontrar una plenitud.
Entonces, en su manera de concebir esa fuente de lo que surge todo, pues ellos lo hablan como el vacío. Y es curioso cómo la mecánica cuántica habla de que todo lo que existe surge del vacío en forma de partículas o de radiación que se convierten en partículas y que luego vuelven otra vez al vacío. Es decir, que es como si el vacío fuera realmente algo del cual puede surgir absolutamente todo lo que está manifestado, y de hecho es así. Entonces, claro, llama poderosísimamente la atención que la ciencia tan avanzada en nuestro siglo sea capaz de acercarse a esos pensamientos tan elevados y tan profundos que ya tenían los antiguos. Claro, es curiosa esa coincidencia de esas intuiciones de estos grandes místicos, de estos grandes gurús, ¿no? De ese origen inicial de la materia, del cosmos y todo lo que acontece, ¿no? Recientemente conversé con una persona bastante versada en ciencia que me hablaba de que las partículas elementales ya no son los quantum que hablaba la mecánica cuántica, sino que son las cuerdas, ¿no? La teoría de las cuerdas que está por verificar, que según este planteamiento los componentes esenciales de la materia son microcuerdas que vibran en distintas frecuencias, y estas frecuencias, según viven en una frecuencia o en otra, componen cada una de las partículas elementales que conocemos, ¿no? Y lo curioso es que la partícula que determina la gravedad es una cuerda que está cerrada sobre sí misma, que hace un bucle, ¿no? Entonces el universo surge de un vacío inicial, ¿no? Surge de un vacío inicial, un vacío que está lleno. Es una cosa muy misteriosa de entender, porque también la mecánica cuántica es paradójica, donde una cosa puede ser y no ser a la vez, ¿no? Entonces, claro, la sorpresa es que nosotros, como que empleamos una mente bastante racional, nos cuesta mucho trabajo tener acceso pues a todas las cosas sobre la teoría de relatividad y sobre todo a estos grandes descubrimientos, precisamente por nuestra manera de entender la dualidad de las cosas. Entonces, claro, cuando una cosa es y a la vez no es, pues nuestra mente no llega a llegar a captarla. Es decir, se necesitan elementos más allá de los racionales para poder entrar dentro de esas profundidades. Efectivamente, la teoría de las cuerdas han surgido luego otras sobre las branas, más o menos son parecidas, en las cuales nos hablan que del intento de la ciencia actual por explicar una controversia que no encontró Einstein en su tiempo, y fue la teoría unificada. Es decir, el universo macrocósmico no se comporta exactamente igual que el universo microcósmico. Hay un abismo de diferencia. Entonces ese abismo solo se puede, digamos, unir mediante una teoría que sea capaz de explicar el universo, el macrouniverso y el microuniverso. Y esa teoría, curiosamente, de manera matemática, parece ser que puede lograrse sin probarse físicamente, pero puede lograrse a través de la asistencia o de la explicación de las branas, que implicaría la asistencia de 26 dimensiones. 26 dimensiones. Esto es lo que hay ahora, ¿no? Es decir, entonces, claro, es lo único que podría explicar un funcionamiento cósmico y microcósmico tan absolutamente distanciado, ¿no? Entonces, claro, la ciencia lo que busca es pues dar una teoría que pueda explicar todo. Lo que no puede es que una cosa funcione por un lado y otra por otro, sino que tiene que haber unas leyes que rijan el macrocosmos y que rijan el microcosmos, que rijan el universo y que rijan la mecánica cuántica, y en eso es lo que está la ciencia, ¿no? Y poquito a poquito y lentamente nos vamos a ir acercando a esa estructura de teoría, de la teoría M, que nos dé una explicación realmente a todo. Y yo creo que la explicación va a coincidir muy posiblemente con todas las teorías filosóficas que se manejan todavía, ya se siguen manejando desde hace miles de años en la estructura de pensamiento fundamentalmente en India. Y de alguna forma el planteamiento hindú de la respiración de Brahma coincide con los movimientos del universo,
Esto alguna vez lo hemos comentado también. Efectivamente, coincidiría en el Big Bang y en el Big Crash. Es decir, que de alguna manera todo lo que ahora vemos nosotros es un universo en expansión y que antes o después esa expansión se debe detener, la gravedad empezará a actuar y como un gran agujero negro esto se resolverá en lo que nosotros conocemos como el gran atractor. Ese punto de reunión cósmica donde todo vuelve otra vez al principio y de donde comenzó otra vez para volver de nuevo a la aparición de otros cosmos sucesivos, del cual este no sería nada más que uno. Algo para nosotros realmente asombroso, ¿no? Y que casi nos apabulla la enorme grandeza de pensar que nosotros estamos en un pequeño planetita dentro de un sistema solar pequeño, dentro de una galaxia de mediana intensidad y dentro de un sistema de galaxias donde hay trillones de cuatrillones de posibilidades de vida. Es algo inconcebible, ¿eh? Es algo inconcebible. Y la teoría de la gran unificación de la que hablas, por lo que yo tengo noticia, Einstein la buscó durante toda su vida, después de haber elaborado la teoría de la relatividad, que consistía o que consiste en la unificación de las cuatro fuerzas, ¿no? De las cuatro fuerzas fundamentales. Efectivamente. ¿No? Bueno, ya te digo, eso actualmente está en formulaciones matemáticas, todavía hay mucho distanciamiento de las aplicaciones físicas. Ahora se está con el gran acelerador, con el CERN, se está intentando probar estas partículas que intentarían revivir un poquitito lo que pasó en el Big Bang a través de los bosones de Higgs. Pero estas teorías, eso no es teoría unificada. Intentaría probar el Big Bang, intentaría probarlo. Lo que sí se está buscando es primero la teoría matemática, porque todo aparece primero teoría antes de demostrarse. Entonces la teoría matemática que resolvería esa ecuación que todavía no está resuelta, ¿no? Y es cómo se pone, entiendes, en una teoría las leyes, las mismas leyes rijan al macrocosmos y el microcosmos. Y en eso te parece que matemáticamente está resuelto. Yo leí una vez un libro que se llamaba La teoría de los universos multidimensionales, en los cuales también aplicaban formulaciones matemáticas a la existencia de esas dimensiones. Y yo te digo, el número ahora mismo va por 26. No sabemos si mañana aparecerán otras. Pero bueno, es posible que siga subiendo, ¿no? Exacto. ¿Y qué dice la filosofía? Porque estamos hablando de ciencia, estamos hablando de cuatro fuerzas, estamos hablando de la existencia del planteamiento del surgimiento de la materia desde un vacío inicial, pero la filosofía le aplica esos conceptos, ¿no? Como el absoluto, el ser. Se puede plantear si el universo tiene o no conciencia, o si la materia la tiene también, ¿no? Claro, bueno, ellos, los antiguos, como todos nosotros podemos hacer, cualquier ser humano, por el hecho de poner en marcha, ¿entiendes?, sus dos cerebros, y cuando digo sus dos cerebros, convendría hablar de qué es los cerebros, porque eso está creando muchos problemas a lo largo de la historia. Es el eterno problema de lo racional, o de lo empírico, y de lo idealístico, o digamos, metafísico. Entonces, la puesta en marcha de esas estructuras en el cerebro permite que el hombre pueda empezar a recabar una información por él mismo. No ya tanto como lo que le dicen, sino lo que es capaz de ver y percibir. Y hay una cosa que nosotros percibimos. Cuando nosotros hablamos de una realidad, la realidad en unos términos de definición sería aquello que nosotros palpamos, que nosotros medimos, que nosotros vemos, que nosotros sabemos de su existencia. Entonces nosotros vemos nuestro cuerpo y decimos, esta es mi realidad es el cuerpo, ¿no? Pero claro, estos filósofos iban un poco más allá y decían, bueno, de acuerdo, tú tienes una realidad, pero ese cuerpo muere, se quema, ¿y dónde está el cuerpo? ¿Dónde estaba su realidad? Entonces estos sabios no les gustaba esa realidad que se les escapaba de las manos. Buscaban algo más superior, que fuera permanente, que tuviera entidad a través del tiempo. Sabemos que el tiempo y el espacio nace precisamente y mueren en el Big Bang y en el Big Crash. Es decir, que son estructuras de manifestación, pero que antes o después se termina el tiempo. Entonces, claro, ellos decían, bueno,
lo que está en el tiempo y antes o después tiene que acabar o terminar, ¿es eso lo que yo considero la realidad? Si yo me abrazo a esa realidad, me estoy abrazando a algo que antes o después, en mayor tiempo o menor tiempo, va a desaparecer. Por lo tanto, no quiero esa realidad. Entonces ellos buscaban algo mucho más trascendente y más profundo que superara esa realidad, entre comillas, que ya no nos acerca tanto, y por eso yo hablaba de la pregunta que dije al principio, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué éramos nosotros antes del Big Bang o del Big Crunch? Porque hasta el cosmos le pasa igual que nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una fase nada más que el cosmos, pues va a tardar 15.000 millones de años, más otros 15.000 o lo que sea, pero al final de cuentas, años que pasan. El tiempo pasa, inapelablemente. Cronos, ¿entiendes? Es inapelable y antes o después termina. Termina la vida de un cuerpo, termina la vida de un planeta, termina la vida de un sol, de una galaxia y termina el cosmos. ¿Es eso la realidad? Si ha terminado y ha desaparecido, no puede ser real. Por eso estos antiguos querían estructurar toda la búsqueda en su pensamiento y en sus propias intuiciones, lo querían buscar en apegarse a algo que realmente tuviera una eternidad. Claro, ellos decían, ¿y qué es lo únicamente que hay eterno? ¿Qué es lo únicamente que puede haber real? Lo absoluto. Lo absoluto, porque de lo absoluto todo sale y todo se reintegra en lo absoluto. El absoluto es la fuente y el fin. Esa es fuente y el fin, efectivamente. Y en medio un viaje inimaginable de aventura que hay que entender muy bien, porque, claro, ellos llegaban a unas conclusiones para nosotros que a nosotros nos pueden quebrar un poco la cabeza. Por eso tú sabes que en determinadas sabios de la antigüedad, ellos decían que realmente si nosotros hemos salido del absoluto, bueno, no hemos salido porque no se puede salir de lo que es absoluto, sino que realmente hacemos este viaje de vida, de experiencia, ¿entiendes?, cósmica, pero dentro del absoluto. Por lo tanto, nunca hemos salido del absoluto, pertenecemos al absoluto. Luego, si nunca hemos salido del absoluto, pertenecemos al absoluto, ellos decían, pues somos el absoluto. Y algo de razón debían de llevar, porque esa es la única eternidad. Claro, y la única identificación posible que no sea perentoria, ¿no? Que no la devore el tiempo. Es como la esencia última de nuestra naturaleza, ¿no? Pues imagínate tú, ¿entiendes? Nosotros que estamos apegados a cosas como coches, como hipotecas, como casas, como hijos, como amigos que se van, que se vienen, como teorías políticas, es decir, todo vemos como nuestro alrededor es caduco y todo tiene un plazo de tiempo. Todo absolutamente, no hay religión que dure, y la que se crea que va a durar más pronto se va a comer tiempo. Entonces, claro, realmente vivimos en un mundo que para nosotros es real, pero un mundo que claro, por eso la gente le tiene tanto temor, comprende, al apegarse tanto a la vida, a perder la vida. Por eso la gente le tiene tanto miedo a la muerte, ¿no? Un sabio de los antiguos que tenía unas estructuras mentales diferentes a las nuestras, para él la muerte era una auténtica liberación. Para ellos, ¿entiendes?, la muerte es una máxima felicidad, porque la había liberado de algo que se pudre en vida. Tan se pudre que tenemos que lavarlo, tenemos que echarle perfumes porque huele. Claro. No digamos nada cuando vamos al servicio, eso es una cosa. Entonces, claro, ellos decían, esto no puede ser, esto no puede. Eso, de acuerdo que es una manifestación, ¿entiendes?, muchas veces maravillosa, porque en la vida también hay otras cosas maravillosas, como un perfume de las flores, o mil cosas que vemos, un amanecer, una puesta de sol, mil cosas que son bellísimas, pero también con la vida, ¿entiendes?, hay otras cosas que no son tan bellas. Y claro, ahí está uno de los grandes misterios, ¿no? Quizás el misterio había que preguntarse, y ese es el que siempre nos preguntamos, y es, bueno, ¿y todo esto entonces para qué? Que es la gran pregunta. ¿Y todo esto para qué y por qué? Claro, esta pregunta se formula muchas veces y hay gurús que contestan con una respuesta enigmática, ¿no? Dicen, eso nunca ha sucedido, ¿no? Que es producto del maya colectivo, del maya personal del que a veces hablamos, ¿no? Sí, sobre esto yo había el otro día,
hice una lectura filosófica que hacíamos precisamente para entender. Hay un libro extraordinario que se llama El juego cósmico, que es de un psiquiatra que se llama Stanislav Grof, que yo recomiendo a la audiencia porque es un libro interesantísimo que da con muchísimas claves. Es un libro que trata precisamente de la experiencia o de los estados holotrópicos de conciencia, es decir, cómo el hombre en unas situaciones emergentes o en unas situaciones a través de distintas experiencias con psicofármacos, pues logra un estado holotrópico que no es nada más que un estado alterado de conciencia, es decir, la posibilidad que tiene el hombre de ir a otros estados que no son los normales que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, claro, el estudio de estos estados es extraordinario porque te permite ver otras maneras de funcionamiento de cómo funciona realmente el juego. Esto en realidad es un juego, es un gran juego, es un gran juego. Pues qué interesante ver, esto nos lo dice también este famoso médico Deepak Chopra, ¿no? Sí. Que nos habla un poco de cómo hasta qué punto nuestros, que ya lo decían los místicos antiguos de todas las tradiciones, cómo los sentidos nos engañan, ¿no? O la interpretación que da la mente a lo que percibimos a través de los sentidos, porque es lo que hemos comentado más de una ocasión, que nosotros estamos viendo este ordenador que tenemos al lado y este micrófono como algo sólido, pero en realidad es un baile de partículas que se están moviendo y que es una trama que incluso depende de la observación que se haga sobre ella para que exista realmente, ¿no? Claro. O sea, hay unas paradojas que nuestra mente racional le cuesta mucho comprender, pero que están ahí, están demostradas, ¿no? Claro. Bueno, el principio de indeterminación, que ha sido para mí uno de los grandes logros de la ciencia, el principio de incertidumbre de Heisenberg en el año 1927, y eso vino a revolucionar el pensamiento, porque realmente no vivimos en un mundo real, sino en un mundo posibilístico, es decir, un mundo de posibilidades. Y además el mundo, ¿entiendes?, es como nos han dicho que es, o como nosotros queremos verlo, pero el mundo dista mucho de tener esa realidad. De ahí que los antiguos ya hablaban de que esto es un mundo ilusorio, esto es un invento que no hemos fabricado entre todos. Y que fabricar la conciencia. Efectivamente, la conciencia, bueno, ahí está la madre, ¿no? Es decir, por eso hablamos de que la gran pregunta es, bueno, ¿y esto cómo surge, no? Porque efectivamente lo que es cierto es que estamos, y que esto es un universo y que esto es un cosmos, y que está dentro de una estructura absoluta. Perfecto, pero existimos, existimos como tal. Entonces, ¿esto tiene realidad o no tiene realidad? Pues la tiene y no la tiene. ¿Y cómo la tiene y no la tiene? Porque depende del plano donde tú te pones de la conciencia. Claro. En el plano absoluto, si tú te pones en el plano del absoluto, donde llegaron estos grandes místicos, pues te darían la respuesta que el otro día leía en las charlas estas de filosofía, en el que una persona, un profesor, fue a ver a un famoso gurú, era un lama tibetano, y entonces él quería que le sintetizaran en una frase lo que era todos los conceptos básicos, cómo podría entender el mundo y el budismo, y cómo lo podría entender en una frase, que le definiera todo esto en una frase. Entonces él dice, mira, es fin, es muy difícil, no solo es muy difícil, lo más seguro es que esta vez no lo entendiera. Entonces el hombre pues no quería decirle aquello que le preguntaba, ¿no? Y entonces él seguía insistiendo, este profesor, ante el lama, de que por favor, que es que eso lo necesitaba él, y que para él sería una maravilla el que le sintetizaran de qué va todo esto, de qué va el budismo, de qué van las... Y entonces él dice, bueno, pues te lo voy a decir. Y le dijo una frase, la frase era, en realidad tú no existes. Lo dejaría de piedra, ¿no? Lo dejó absolutamente de piedra. Claro, cualquiera de nosotros diría, va, te la mata loco. No, los que estamos locos es que no lo creemos. Pero claro, desde lo absoluto, al ser absoluto, no tiene idea de su existencia porque es absoluto. Por lo tanto, lo que se desarrolle dentro de él, ¿entiendes?, permanece ajeno a él. Y el planteamiento que también algunos filósofos modernos también hablan
de que el absoluto dimana en lo irreal para ser consciente de sí mismo, ¿a ti te parece coherente o crees que el absoluto es independiente de esa conciencia? Absoluto independiente. Es que bueno, nosotros hablamos de conciencia absoluta porque no tenemos una palabra para poder definir qué es eso que es capaz de abarcarlo todo. Entonces, claro, la única palabra que nosotros podemos tener es lo que es el elemento conciencia. Pero la conciencia, ¿de dónde surge? La conciencia surge de la inconsciencia. De la misma manera que el movimiento surge del no movimiento. Luego había un momento en el que surge la inconsciencia, en el que había inconsciencia. ¿Por qué? Porque al no haber manifestación no había objeto que conocer, es decir, no había elementos que conocer, ni era necesaria la conciencia. Ni siquiera uno mismo, perdón que me interrumpa. Lo absoluto sí está, pero está ajeno, porque está más allá de la conciencia y de la inconsciencia, es decir, supera. Nosotros le ponemos conciencia absoluta porque no tenemos la palabra adecuada para poder expresar lo que es eso, ¿no? Pero claro, hay conciencia cuando hay objeto de conocimiento, cuando hay algo que conocer y que concienciar, pero cuando no había nada, ¿qué es lo que había? Había inconsciencia, pero y antes de la inconsciencia estaba el absoluto. Entonces, todo esto surge evidentemente como un juego entre la conciencia, que ya es conciencia cósmica porque surge, y la energía. Cuando la conciencia se aplica a la energía, es cuando surge todo. Y todo lo que nos conocemos nosotros como vida y creación no es nada más que la mezcla de conciencia y energía. No hay materia o energía sin conciencia, ni conciencia sin energía, porque todo va junto. Esa es la típica dualidad que surge cuando surgió el cosmos. Y aquí estamos todos gracias a que tenemos conciencia y energía. Y hasta la última partícula de vida tiene la conciencia de partícula, de vida. Pero todo es vida una, conciencia una, en increíble forma de expresión. Trillones y trillones de manifestaciones que usan esa conciencia y la energía. ¿Qué somos nosotros? Conciencia de esa vida una, digamos conciencia de Dios, ¿entiendes? Si podemos hablar de Dios o de ese gran ser cósmico, ¿entiendes? Manifestado en un cuerpo y en otras formas de energía, como son energías psíquicas y energías mentales. Es decir, que nosotros somos un conglomerado de distintos niveles de manifestación de la energía con distintos niveles de manifestación de la conciencia. Perfectamente explicado. Me parece una explicación muy coherente, muy lógica. Y cuando hablamos del ser, ¿a qué nos podemos referir? Al ser con mayúsculas, quiero decir. ¿Es una emanación de ese absoluto? ¿O? Para mí está el ser y los seres. Es decir, los seres se realizan dentro del ser. El ser es el gran ser que se manifiesta. ¿Entiendes? Que es lo que nosotros siempre han hablado de decir el yo soy. Ajá. Yo soy. El ser. Al ser, él dice yo soy. Pero es manifestación. Es conciencia de energía que está manifestada. Con la palabra yo soy. Conciencia de identidad. Claro. ¿Qué sería entonces la absolutidad? Otro concepto, entiendes, que todavía no se ha dado en filosofía, pero que yo lo voy a dar aquí de primicia. Que es el no soy. Porque el absoluto es negatividad de todo. Eso es lo que no es, porque no es. Es una absolutidad. El ser sí es. Pero claro, aquello que está más allá del ser y del no ser. Por eso es tan difícil de captar y tan difícil de entender. El ser es cuando hay manifestación, cuando decide ser. Y eso surge, como hablaban en Grecia, surge de eros griego, que no era nada más que el amor de ser. Es el amor de manifestarse, el amor de expresarse. El absoluto crea una realidad. No crea, no crea. No puede crear porque ya lo tiene creado todo dentro de sí. Es decir, no puede crear. Si pudiera crear, ¿de dónde va a crear? Si ya está todo creado. Se produce una emanación, por así llamarlo. Dentro de él, digamos que algo se mueve. Y eso que se mueve, pues es el cosmos. Pero él, entiende, en él están todos los cosmos habidos y todos los cosmos que puedan haber. En él puede estar todo absolutamente, porque es absoluto. Y dentro de él, ¿entiendes?, aparece eso que nosotros sí concebimos con características y atributos, al cual pues, uno le llaman Dios, otros le llaman Alá, otros le llaman Brahma,
otros le llaman cualquiera de cualquier forma, que es el Dios que se manifiesta y da lugar a todo esto. Al final de cuentas todos estamos dentro de él, todos estamos dentro de ese gran ser, Dios, ¿no? Y también estamos dentro del absoluto. Es una perspectiva de descenso de emanación en cadena, ¿no? Desde lo más sutil, lo más elevado, lo más sublime, no identificado con nada, independiente y al mismo tiempo abarcándolo todo, y más allá del tiempo y de la materia, hasta un estado de concreción cada vez más específico, por llamarlo así, ¿no? Sí. Sí. Esta es materia que llamamos sólida. Es factible que haya materia todavía más grosera, más fuerte. Que está todavía. Que esta todavía. Es decir, que haya otro tipo de materia en el cual nosotros no la apreciamos, pero que exista. De la misma manera que nosotros la sutilidad o la dimensionalidad la vemos hacia arriba y también puede ir hacia abajo. Lo que pasa es que nosotros partimos de lo que es lo que entre comillas nuestra realidad, ¿entiendes?, cotidiana, que se enmarca dentro de unas leyes físicas y también por supuesto dentro de una estructura de onda física, en el cual nosotros nos movemos en unos parámetros limitados dentro de las enormes posibilidades cósmicas, y puede ser hacia arriba o hacia abajo. Es decir, nosotros tenemos ultravioleta y tenemos el infrarrojo, pero no sabemos dentro de esa longitud de onda cuáles hay más arriba y cuáles hay más abajo. Nosotros las podemos captar con elementos físicos, pero no sabemos si hay más o hay más colores. Es decir, no lo podemos saber. Por eso no sabemos tampoco si hay más materialidad. Es posible que haya elementos más materiales que para nosotros permanecen desconocidos. Y de igual manera, seres que pudieran vivir en otras experiencias dimensionales, pues nosotros no existiríamos. Nosotros no existiríamos para ellos. De hecho, dicen en India, en sus tradiciones de la experiencia de vida humana, dicen que una vez que el hombre deja la tierra físicamente y pasaría a vivir a lo mejor en otros planos dimensionales, no se puedan creer que tuviera esta experiencia de vida. Por eso a este lugar le dicen el infernus, el lugar abajo, porque es el lugar abajo más dimensional, o sea, más material que puede estar el hombre. Es decir, que sería la experiencia más material, ¿no? Entonces todo lo que sea liberarse de vestidura y liberarse de opresión, pues lógicamente es una liberación. Y en unos planos ellos hablan por supuesto de esos planos mucho más sutiles que buscan, porque de hecho ellos, como dicen que esto es ilusión, ¿entiendes?, que la materia realmente está como nosotros como la conciben ellos, desde esos planos elevados a los que son capaces de llegar, pues no pueden entender estos planos materiales, ¿no? Es decir, no le dan consistencia, porque han tenido otras vivencias que sí hablan de unas realidades como hayamos hablado antes, unas realidades mucho más serias que aquello que nosotros tomamos como realidad físico-mental. Por eso ellos dicen, el principal error del hombre es creerse que uno es el cuerpo-mente, porque va dado, con lo que varía la mente y con el cuerpo que se pudre. Pues ya me diréis a qué se aferra uno. El hombre que se crea que es cuerpo-mente, pues se aferra a la desgracia. Por eso ellos buscaban algo, ¿entiendes?, a lo que poder aferrarse. Si nuestra realidad es la mente, pues ya verás tú cómo se está divirtiendo todo el día, cómo nos trae locos. Lo que genera la mente. Lo bueno y lo no tan bueno. Pero la cantidad de problemas que ella es capaz de generarnos de manera constante y diaria. Sí, está condicionado por el deseo y el temor continuamente, ¿no? El miedo, efectivamente, el miedo. Por los deseos y el miedo. Esa es la clave de donde está metido el hombre. Y la causa precisamente es la mente, y creernos que somos el cuerpo-mente. Y al creernos que somos el cuerpo-mente nos hacemos mortales. Por eso, ¿entienden? Nosotros somos mortales. La inmortalidad es otra historia, que no tiene nada que ver ni con el cuerpo, ni con la mente. Pero eso en mitología se desencadena en algún momento determinado de la evolución del ser humano, ¿no? Parece que, como dice el Génesis, pues el hombre comió del fruto del bien y del mal, y todas esas alegorías que existen en muchas culturas y en muchas civilizaciones, a que el hombre parece que se salió de un estado de conciencia
y empezó a experimentar la rudeza de vivir en un mundo, ¿no? Claro, pero eso viene de arriba, al culpable, ¿entiendes? Al que ha hecho todo esto, que somos nosotros, por supuesto, entre todos, porque no hay nada más que una unidad de vida. Al culpable hay que buscarlo arriba, no hay que buscarlo abajo. Claro. Es decir, ¿cuál es el culpable? El culpable surge cuando estando en ese estado de absolutidad, ¿entiendes? Se decidió la manifestación. Y ese impulso que es el eros, es el amor de ser. Pero claro, el amor evidentemente es lo que une, ¿no? Es lo que une las cosas. Yo físicamente, curiosamente, para mí el amor es la gravedad lo une antes, después todo lo une, ¿no? Y entonces, pero claro, el amor, para poder expresarse y para poder ser el ser, necesitó de la discordia. Entonces, en el Hesíodo, ¿entiendes? La teogonía habla de que aparece la noche, aparecen las erinias, aparecen las parcas, aparece toda una serie de elementos aparentemente negativos, pero que son muy necesarios, porque para poder amar algo tiene que estar en discordia. Lo que está unido en el amor ya es amor. Entonces, inventa una trama de dualidad gigantesca, al cual esa propia creación pueda desarrollar ese amor, porque si no, no hay manifestación. Que ahí es donde están los duales, ahí es donde está la dualidad. Siempre son en la dualidad, el mal y el bien, ¿no? La concordia y la discordia, el amor y el odio. Pero claro, ¿de dónde nace el odio? El odio nace precisamente del amor, porque si no, no habría posibilidad de amor. Para que exista amor, se tiene que crear el odio. Entonces, esos estados duales justo nacen en el momento en que el ser decidió ser. Y aquí estamos todos. En ese juego cósmico de estado holotrópico, voy a contar uno porque creo que da muchísimas claves. Una persona que era una pastora protestante, profesora también, que tuvo un estado holotrópico en el que contaba lo siguiente: ella se había sentido rodeado de 3 grandes dioses, entre las cuales uno era ella. Es decir, ella se sintió en un momento determinado como 4 dioses, que estaban ellos ensimismados, pues, en sus fábulas, en sus juegos mentales, en sus juegos concienciales. Es decir, ellos estaban plenamente satisfechos en su forma de expresión de vida, una vida altísima para nosotros desconocida. Y en un momento determinado, uno de esos grandes dioses hace una propuesta y dice: ¿por qué no jugamos al juego? ¿Por qué no hacemos un juego? Y entonces le preguntan al otro: dinos qué juego. Dice: pues mira, pues podríamos hacer un juego en el que hubiera un cielo, ¿entiendes?, estrellado con multitud de galaxias, estrellas en las cuales estarían planetas. Y entonces lo que vamos a hacer un planeta azul, en el cual pues van a existir un montón de seres, en el que van a vivir plantas, van a vivir animales, van a vivir piedras, van a vivir una estructura de vida muy compleja. Y entonces, pero claro, esa estructura se guiará por determinadas leyes. Y entonces el entrar en el juego, ¿entiendes?, es lógicamente para poder salir del juego. Es decir, nosotros cuando jugamos a la OCA entramos en el juego, pero para salir del juego, es decir, para terminar el juego, y con cualquier juego que hagamos, ¿no? Entonces, ellos estudian las posibilidades de ese juego y dicen: no, eso es dificilísimo, eso es de una complejidad terrible. Total, que pasan los eones de tiempo, y hasta que uno de ellos vuelva a suscitar el tema del juego. Y dice: ¿qué os pareció? ¿Habéis reflexionado sobre el juego? Dice: oye, pero el juego la verdad es que nos parece interesante. Es muy problemático porque entrar en ese juego es que es muy difícil salir cuando tú entras del juego. Pero la verdad es que es apasionante, porque entrar en ese juego que tiene esa diversificación tan enorme como puede ser nuestro planeta es maravilloso. Y entonces ellos, los 4 dioses, dijeron: bueno, pues ¿qué os parece? ¿Jugamos? Vamos a jugar. Y aquí estamos. Olvidándonos un poco de lo que fuimos. Dioses soy y lo habéis olvidado. Templo de Dios vivo soy y lo habéis olvidado. Entonces, ¿qué es lo que hay? Viene a ser la expresión de que
la vida una, en los cuales nos contamos todos, porque no hay vida separada, sino vida una, por ese amor tan profundo que crea como esa estructura, lo crea todo, al objeto de ¿qué? De tener la experiencia. Y la experiencia, mientras más difícil de salir el juego es mejor. Y digamos, si pudiéramos conseguir intelectualmente y conciencialmente, es más gustoso. Más atrayente. Más atrayente, ¿entiendes? Pues claro, los dioses no juegan cualquier cosa, sino que los dioses juegan cosas muy complejas. Y entonces, claro, la clave del juego y la manera de entender es cómo esos dioses, esa superinteligencia, esos seres tan extraordinarios, son capaces de generar un juego, meterse en él y olvidarse de lo que realmente son. Pero llega un momento en que se dan cuenta, ¿no? Es que el juego, claro, el juego está hecho para que se sabe el juego se tiene que terminar, porque el juego está creado con plazo. El juego comienza en el Big Bang y tiene un plazo en el Big Bang. Claro. Pero hay gente que se puede salir del juego cuando quiera. Es decir, ellos hablan de que ese juego no es uniforme para todos, sino que es como el juego de los espejos. Alguien sale después del laberinto. Es de la decisión personal que tiene cada uno en poder salir. Claro. Y en ese sentido, el camino se recorre de muy diversas formas, ¿no? A ver, ¿qué opinas tú sobre el pensamiento de Nisargadatta, un autor conocido por ambos, cuando dice que lo que haga uno en la vida puede ser maravilloso, una obra maestra o una chapuza, pero que no importa? ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento? Porque él habla de que lo importante es el distanciamiento, la actitud de desapego, la conciencia de ser, pero no tanto los actos, ¿no? Y en otros planteamientos te dicen que no, que son muy importantes el desarrollo de las virtudes, la coherencia, la integridad, muchos elementos como para hacer esa personalidad transparente, sí, a la luz de la conciencia pura, ¿no? Sí. Es complejo de explicar, pero lo vamos a intentar explicar. Yo voy a dar voy a hablar de un tema que le he dado vueltas, ¿no? Le he dado vueltas precisamente para intentar que los humanos seamos capaces de ver e incluso de situarnos en nuestra actual perspectiva. Krishnamurti, que fue un educador excepcional del conocimiento humano y de las personas, este hombre que también conoció un poco la realidad y que quiso también desconflictuar lo que hacía también Nisargadatta o lo que hacía también Ramana Maharshi, es decir, todos estos grandes sabios que ellos querían llegar, ¿entiendes?, a donde tenían que llegar, a la meta. Ellos querían ser no un adelantado, sino sencillamente buscaba lo que un filósofo al final quiere buscar, y es, bueno, ¿cuál es mi meta? Saber siquiera las metas. Posiblemente también te puedan educar a los obstáculos de las metas. Entonces, Krishnamurti habla de una cosa que es extremadamente interesante, y es de que en ese juego el hombre está enjaulado. Todos. Por el hecho de están enjaulados. Pero las jaulas que están abiertas las unas entre las otras, están intercomunicadas las unas con las otras, pues hay jaulas de distintos tipos. Si lo hacemos un poco como Platón, hablaríamos de una jaula de acero, de una jaula de bronce, de una jaula de cobre, de una jaula de plata y de una jaula de oro. Entonces, claro, el hombre enjaulado pasa por distintas etapas que son fases constitutivas del hombre, y que está todo precisamente en los dos cerebros. Nuestro cerebro izquierdo es racional y nuestro cerebro derecho es, vamos a ponerle, trascendente. Uno racional y uno trascendente. La famosa dualidad que tiene la humanidad, entiende, siempre en guerra desde el comienzo de los tiempos, porque desde el comienzo de los tiempos está la misma estructura, porque todo el cosmos se ha hecho con esa estructura.
que es dual. Claro, hay que superarla, por eso estos seres buscaban las teorías unitarias. Tanto Nisargadatta como Krishnamurti, como Ramana Maharshi, como todos ellos buscaban, ¿entiendes?, cómo poder superar esa dualidad en la que estaba el hombre. Y entonces, ¿cómo está la estructura para que la entendamos? Hay una jaula, que es la jaula más baja, en la cual estaría el hombre instintivo. Es el hombre que todavía no ha desarrollado, usa, pero en una mínima cantidad, la estructura de su cerebro. Es un hombre plenamente dedicado y que únicamente le atrae la experiencia sensorial. A través de los sentidos capta, a través de esos sentidos se le provocan sus sensaciones, y únicamente usa la mente para apoyar esas sensaciones. Es decir, las vitaliza, les redobla, le aumenta la potencia. Y es el hombre porque le gusta la comida, que le gusta el dinero, que le gustan los viajes, que le gustan muchísimas cosas, pero exclusivamente, sin más. Y toda su vida pues se pasa navegando en ese mar de experiencia material, muchos de ellos muy gustosamente, con su fase de placer y con su fase de dolor. Esas fases que son alternantes, porque el dolor llama placer y el placer llama dolor, pero lo vive. Le gusta la bebida, le gusta la película, le gusta todo, es decir, le gusta todo lo material y en él se solasa. En un momento determinado, esos hombres van a sufrir una inquietud en las cuales, bien porque la experiencia de la vida no sea lo suficientemente agradable, o bien sencillamente porque el medio en el que viven le va a hacer que ellos comiencen a reflexionar y a pensar sobre el mundo que les rodea. Esa ya es ahí entonces empieza un poco el desarrollo del cerebro izquierdo, el desarrollo del cerebro racional. Y entonces ahí comienza un foco de vida, bueno, ¿y esto por qué? Y a ver, vamos a ver, y llega un momento en que pues, desarrolla hasta grandes científicos. Y ahí se desarrolla un modo de razón o un modo de intelecto en el cual, pues, lógicamente, dentro de la humanidad, pues hay una parte importante de ello. Yo me atrevo a decir que la primera jaula, ¿entiendes?, en la jaula de la pasión, en la jaula pasional o instintiva, pues está una gran parte de la gente que se dedica solo a vivir y que no se pregunta nada ni le importa nada, y que hay ya una parte importante de la humanidad que ya empieza a preguntarse por las cosas de Dios. Pero no llega más allá, es la jaula intelectual. El intelectual baja también a la jaula, que las jaulas están abiertas, y entonces el intelectual muchas veces baja también a la jaula instintiva y ahí desarrolla también su experiencia, pero están empezando a desarrollar el cerebro izquierdo. Pero todavía no ha desarrollado el cerebro trascendente. El otro día me preguntaba un amigo, me dice Javier, dice, ¿por qué un Severo Ochoa era casi ateo? ¿O por qué gente con unas capacidades intelectuales potentísimas no creía ni en Dios, ni había desarrollado, sencillamente porque había hecho un hiperdesarrollo del cerebro izquierdo? ¿De acuerdo? Tercera fase, nos vamos a la tercera jaula. ¿Quién hay ahí? Son aquellos que en su investigación se tropiezan con elementos como pueden ser parapsicológicos, elementos trascendentes, elementos de muerte, experiencias de amigos, experiencias personales, en los cuales le aparecen elementos relacionados con lo trascendente. Aparece un individuo razonable, intuitivo, porque está empezando a desarrollar el cerebro derecho. Ya se preocupa de lo racional, pero también de lo trascendente. Entonces cultiva un cerebro y cultiva el otro cerebro. Hay que tener cuidado, porque de la misma manera que en la jaula de bronce donde está el intelectual puede que no actúe en el otro, y entonces se vuelve un poco un fanático científico, entiende que no admite absolutamente nada de lo que palpe. Curiosamente palpa lo que se le escapa de las manos. Claro. Que es lo que hemos hablado. Entonces hay una fase que es el hombre razonable intuitivo, y luego puede caer que, dado que el mundo trascendente es un mundo riquísimo, que es el que alimenta a las religiones y a las filosofías,
se decante tanto que se olvide del cerebro izquierdo. Y entonces tenemos el fanático religioso. Por exceso de trascendencia. De trascendencia. Por una mal concebida trascendencia al que le ha quitado el valor del cerebro izquierdo. Y entonces tenemos ahí un fanático. Tenemos un fanático que no quiere saber nada de la materia, que no quiere saber nada de ese mundo intelectual, y que además no pone también a prueba sus propias ideas. En esa jaula, el que caen algunos idealismos fanáticos, ya te digo, relacionados fundamentalmente con el fanatismo religioso, eso se lleva muy más con el intelectual. Son como las chispas, ¿entiendes?, que surgen entre los bornes de una batería. No pueden convivir. Porque en cierto sentido son dogmáticos, ¿no? Claro. Entonces, luego viene otra fase que para mí es la jaula de oro, la fase del racional intuitivo sería una jaula de plata, pero luego viene una jaula de oro. ¿Quién estaría en la jaula de oro? Son el desarrollo intuitivo racional, es decir, antes hemos visto el racional intuitivo y ahora es el intuitivo racional. Es la persona que, siendo capaz de contemplar la trascendencia, de madurarla, de estudiarla y estructurarla, es capaz de luego de llevar la respuesta al intelectual. Se defiende fenomenalmente en el intelectual. Ese es el filósofo. El filósofo que navega y maneja perfectamente ambos cerebros. Ya tenemos entonces un individuo completo. ¿Qué le falta entonces, entiendes, para llegar? La iluminación. Es decir, la jaula de oro tiene una puerta abierta de salida que te lleva a la iluminación. Que sería un estado de vivencia. Efectivamente, es un estado de vivencia del final de la trascendencia. Es el estado de vivencia que han tenido todos estos grandes místicos que llegaron a no voy a decir la experiencia, pero sí a una captación de lo que es en sí la realidad. Y entonces ellos intentan transmitirnos. ¿Cuál es el problema? El problema es que un iluminado, si a un intuitivo racional le cuesta una enorme problema ponerse no a convencer, sino sencillamente a darles estructuras mentales trascendentes y no trascendentes a un intelectual, imagínate cuando un iluminado viene y nos quiere transmitir su experiencia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que lógicamente esas experiencias lo van a entender aquellos con los niveles de conciencia más elevados, porque las jaulas son niveles de conciencia. La primera es unos niveles de conciencia muy sensoriales, diríamos bastante primitivos dentro de la estructura que le queda y se espera de un hombre. El pegado a la materia. Efectivamente. Entonces, claro, lógicamente el que va a mantener más al iluminado, porque lógicamente el iluminado tiene que seguir viviendo en la Tierra. Entonces marcha cuando quiera, ¿entiendes?, a su mundo, pero como tiene que vivir en la Tierra, vive en las jaulas de oro. Vive en las jaulas de oro. Pero casi siempre estos avataras o estas personas iluminadas tienen que hablar como en parábolas, ¿no? Porque la traducción de eso intemporal, inasequible, fuera del tiempo, que lo contiene todo, esa vivencia del ser o de lo real, es como muy indescriptible, ¿no? Indescriptible, hablamos a veces de que solo se describe en términos negativos, ¿no? Dicen los hindúes, ¿no? Claro, por eso el hombre no puede salir desde la jaula el hombre no se puede meter desde la jaula de bronce o de hierro o de plata, no se puede meter de golpe en la iluminación. Hay unos periodos concienciales que el hombre tiene que ir resolviendo. Entonces, el hombre tiene que preguntarse ¿en qué jaula me encuentro yo? Ojo, que el hombre, el de la jaula de oro, de vez en cuando se marcha para abajo a mirar a la jaulita de los de hierro, ¿sabes? Es decir, porque allí juega. Juega un poco. Ahí juega. Juega. Y entonces se baja. Pero cuando contempla aquello dice, esto no puede ser, no, se vuelve otra vez a la jaula de oro, ¿no? Es decir, que las jaulas están abiertas. Entonces lo que hace falta es que cada uno de nosotros nos definamos dónde hay. ¿Y cuáles son los pasos? Porque yo estoy dando los pasos que en mi concepción creo que es de la jaula, ¿no? Es decir, todos hemos pasado por un hombre muy material, digamos bastante primitivo,
Luego hemos pasado también por una etapa intelectual, formativa, necesaria, porque el mundo es el mundo y hay que vivir en él. Necesaria, pero que no debe de alimentarse siempre, ¿no? Yo recuerdo también que hemos comentado sobre La voz del silencio, cuando habla del segundo vestíbulo, ¿no? De toda la conceptualización intelectual tiene que tener un fin, ¿no? Claro, porque ese es un vestíbulo muy atractivo, es un vestíbulo bastante atractivo y no es que sea peligroso, porque al final de cuentas todos vamos a decir, todo el mundo está salvado y antes o después nos vamos a reunir otra vez en el punto de fuente. O sea, que nadie tenga absolutamente ningún temor, ¿comprendes?, de tener. Lo que hace falta es que tenga su experiencia. Que nadie tema. No hay alma ni condenar. Esto son unas cosas que nos hacen comprender, posiblemente para buscar situaciones. Y a lo mejor no lo hacen desde alguno de los tipos de jaulas. Pero claro, desde las jaulas de plata, en las cuales se asientan muchas religiones, comprende, pues intentan sustraer a la gente. Es bueno. Pero uno tiene que buscar dentro de ese enjaulamiento y ver lo que uno realmente, dónde se quiere poner, a dónde quiere llegar. Porque lo fundamental que le ha llegado al hombre es la noticia de que de todas las jaulas se puede uno iluminar. Esa es la fundamental. Es decir, todas las criaturas que están enjauladas, todas se pueden iluminar. Desde el que está metido ahora en la máxima materialización, al que está a punto de salir, que todavía no ha salido. Yo lo defiendo eso también. Yo no creo en el planteamiento de Maslow. También lo hemos comentado aquí esto a veces, ¿no?, en esta radio, de la estructura piramidal de la autorrealización, ¿no? De que hay que solucionar primero los problemas materiales, después pasar a las emocionales, después más tarde a los sociales y relacionados con la autoimagen, y más tarde se llega al desprendimiento de todo eso, ¿no? Yo creo que esos son procesos que en algunas personas se dan así, pero que en otros la gente accede directamente desde cualquier punto, ¿no? Puede acceder, es decir, el esfuerzo de la voluntad y va a depender, es decir, pero sí es cierto que la jaula existe. La jaula existe, todos nosotros estamos, todos, no hay nadie que no esté, por el hecho de estar aquí. Lo único que pudiera tener, ya te digo, es esa permisividad en la jaula de oro, ese ser intuitivo, razonador, filósofo muy profundo, con la cabeza bien puesta. Cuando digo la cabeza bien puesta es que no se quede hueca de un lado de otro. Es decir, una de las cosas que nos han intentado transmitir es la perenne lucha entre Aristóteles y Platón. Eso es un grave error. Aristóteles fomenta el cerebro izquierdo y Platón fomenta el cerebro derecho. Pero no los pongas a pelear, porque entonces hace un hombre incompleto. Claro. O sea, o un fanático, o un intelectual, ¿entiendes?, sin la trascendencia. Se ha quedado huérfano. Realmente, quien desarrolla nada más que un cerebro es un descerebrado. Sea del uno o del otro. El hombre correcto y el hombre bueno es el hombre que desarrolla ambos. Pero lo desarrolla ambos al objeto de cumplir, con la etapa que le toca cumplir dentro de este gran ser cósmico. Y ese es un humano que termina su etapa humana. La etapa humana es una etapa a superar, como los animales también están superando su animalidad y los vegetales su vegetalidad. Sí, hay una estructura por pasos, ¿no?, por escaleras que va subiendo peldaños en el proceso evolutivo. Lo que pasa es que no me imagino, Javier, si en este estado de conciencia de 4 dimensiones que nosotros vivimos, más tal vez una quinta que pueda tener con la conciencia y con los estados intuitivos, y si podemos llegar a esa vivencia o a esa percepción de la realidad de la que tú estás comentando antes, ¿de qué sirven el resto de las 26 dimensiones de las que hablamos antes? ¿En qué se puede mover o entretener la conciencia en esos planos, ¿no? Bueno, nosotros lo único que podemos investigar es lo que nosotros tenemos. Lo que tenga la galaxia, pues es un problema de la galaxia. Es decir, nosotros tenemos una estructura que nos han dicho siempre que ha sido una estructura sextenaria. El hombre. También nos han dicho las doctrinas tradicionales de que la estructura del Sol es de 10. Es decir, nosotros somos de 7, él es de 10. Pues lo mismo la galaxia tiene 26, pues no sé, o el sistema de galaxias. Yo no sé cuántas entiendes atribuciones tiene. Lo que sí puedo estudiarme es lo que yo soy. Si hay una cosa que es cierta,
que absolutamente todo tipo de vida, desde un átomo a una partícula atómica, al gran ser más macrocósmico que haya, se haya unido por un lazo común, que es la conciencia, es la unidad de la vida. Entonces hay grados. Yo eso cuando lo explico como una rueda de una bicicleta. Cada uno de nosotros está en un radio, pero todos estamos unidos en el centro. Yo tengo mi vivencia como radio, pero me uno en el centro a todos los radios. Claro. Somos una unidad de vida, ¿entiendes? Con un punto de conexión interior, que es el centro. Lo que ocurre es que algunos están más lejos, más cerca del centro, ¿no? Efectivamente, por eso el radio tiene su longitud. Entonces traslada la jaula al radio y tiene ahí la solución de cada uno donde está. Lógicamente la jaula de oro está muy cerca del centro, mientras que la jaula de hierro o de acero, esa está muy cerca de la llanta y aguanta todos los golpes, claro, muy pegada a la tierra. Y muy pegada, ¿entiendes? Es decir que esos son, digamos, un poco los niveles evolutivos, o más que evolutivos, que eso puede decir que sí. No, los niveles del desarrollo de la conciencia, ¿entiendes? Y de nuestras capacidades, que las tenemos plenamente potenciales para que cada uno las desarrolle como quiere y cuando quiera. Entonces, claro, ahí ya empiezan a ver, bueno, ¿y cómo se desarrolla eso? Pues ya lo saben todos, la voluntad, las mil cosas, que pongan en marcha los valores humanos. ¿Considera importante o imprescindible el desarrollo de los valores personales para esa unificación de los dos hemisferios y para finalmente llegar a ese estado de conexión con el ser? Yo creo que sí. Los valores son fundamentales porque no te voy a decir que sean indispensables, pero navegar en ellos es navegar en un mar seguro. El navegar en un mar seguro no te evita la tormenta, pero es seguro. Es decir, los valores es un barco sólido, donde uno pone unas basamentas para construir un buen edificio, que es el edificio de nuestra estructura mental. Y he hablado antes de la estructura mental intelectual y también de la trascendente. Y hay que hacer un esquema de la intelectualidad para entender la vida, Aristóteles, y otro esquema para entender la trascendencia. Entonces, cuando uno basamenta toda esa estructura en base también a esos conocimientos, pues son esfuerzos, es puesto en marcha de voluntad, son muchas cosas las que se ponen en marcha con los valores. Que al mismo tiempo modifican la estructura mental, ¿no? Efectivamente. Porque la acción modifica la forma de ser de la mente, claro, y de la persona, ¿no? Claro, porque al final de cuentas somos seres manifestados, y si estamos aquí porque lo hemos pedido, lo hemos querido y lo hemos deseado. Si no, no estaríamos aquí. Claro, y porque de alguna manera una persona que se le dice que es generoso es porque realiza actos generosos, ¿no? Naturalmente, esa generosidad, ¿entiendes?, le va a llevar a concebir muchas cosas, porque los valores te abren puertas, son como puertas que se abren a lo trascendente, son puertas, incluida la humildad, la que tú dices, la generosidad, hay miles. Yo curiosamente he logrado reunir, en este libro hay 365 valores humanos. Tú ahora coges a un humano normal y lo pones durante una hora a que empiece a escribir siquiera 25 valores. Porque nosotros estamos hablando hoy que hace falta valores, pero ¿qué valores? Claro, claro. Yo creo que esa es la educación para la ciudadanía. Y es dar un valor y desarrollarlo. Claro. El resto, ¿entiendes? Da un valor y desarrollarlo. Si yo tengo 365 valores, pues estudia uno para cada día. Se lo estudia y se lo explica a los hijos, se lo explica a la gente, para que sepa realmente lo que es. Y eso produce integridad. Claro, eso produce y amar, te libera enormemente de los miedos. Te libera enormemente de miedo y todo. Una de las claves para mí de la vida es ser un hombre bueno. Ser un hombre bueno es un hombre de valores. Es un hombre bueno. Un hombre que no daña, que no hace daño, que procura ayudar a la gente, que pone en marcha eso que nosotros. Y hoy tenemos un mundo que nos distrae terriblemente, ¿entiendes? Y que nos ha hecho olvidar precisamente de una esencia que es el eje que hace girar. Es que todo el enfoque de la publicidad, de los medios de comunicación y de los mensajes que nos envían a través de los medios tradicionales
tienen que ver con la sensualidad, ¿no? El consumo. Que no quiere decir que sea malo necesariamente, ¿no? Pero yo creo que es lo que hemos comentado alguna vez, que es ponerlo en su justa medida. O sea, un perfume es un perfume, no es algo que te va a ayudar a conseguir el amor. O un coche es un coche, no es algo que te va a dar un valor añadido enorme, ¿no? Sí, pero habla de los perfumes, fíjate, si la naturaleza sabia, que para que no te deleites continuamente en un perfume, al cabo de los 5 minutos ya no huele el perfume. Fíjate si la naturaleza sabia, cómo nos preserva de no estar, ¿entiendes?, distraídos por una cosa. Sin embargo, nosotros buscamos otros elementos que nos tienen continuamente distraídos. Y yo creo que la distracción fundamental que tiene es que no quieren que nosotros sepamos lo que somos. ¿Le interesa a la estructura política o ese gobierno en la sombra que eso sea así? Eso es una estructura de poder, evidentemente. Es una estructura del dominio. El dominio. Mete la jaula en la caverna y ya tiene la estructura. Claro, porque... La jaula la mete en la caverna y ahí tiene ya la estructura perfecta. Claro. Hay que salir, que es la iluminación, lógicamente. No, porque la salida del apego y que una consecuencia, o sea, una consecuencia del apego es el consumismo o la institución del consumismo. Si se eliminara el consumismo, todo este castillo de naipes que está construido de estructura económica mundial se vendría abajo, ¿no? Claro, pero también se viviría bajo el juego. Sí. Se vendría bajo. Al final el juego tiene que ceder. El juego se tiene que terminar, ¿comprendes? Ajá. Pero claro, ahora diríamos, ¿y por qué se autoalimenta ella? Porque es que lo necesita para poder, ¿entiendes?, ser. Es el amor de ser el que se ha puesto en marcha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos muy contentos con la experiencia. Nos gustan. Y nos gusta cambiar de coche, y nos gusta cambiar de estructura. Y ahora viene Internet y ya nos volvemos locos. Madre de Dios, Internet, te metes, lo tienes todo. ¿Entiendes? Lo tienes todo, pero en el fondo no tienes nada. Claro. Entonces sí. Es un juego de valorio, en el cual estos sabios, en su introspección interior, descubrieron la vacuidad, descubrieron que estas cosas que no tienen sentido, que descubren otras cosas con más sentido. Bueno, pero claro, por eso te decía que estos seres, ¿comprendes?, no están hablando de un estado de conciencia a la que muy poca gente llega, pero tienen que darlo, porque son los faros que iluminan a la humanidad. Es decir, son como postes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como las jaulas están interconectadas, oye, pues el que está en la primera jaula dice, oye, ahí hay una jaula más arriba, ¿cómo vivirán esos? Oye, pues mira, esos viven allí, oye, pues me interesa, ¿no? Es decir, que dentro de la jaula hay vida interpenetrada, que hace que haya una fluidez de lo de arriba y de lo de abajo. Lógicamente, cerca de la salida de la jaula de oro, allí no hay esto. Allí hay otra historia. Allí hay gente que medita, gente mucho más arreglada, gente que se contiene, gente con valores, gente de otra manera, gente, digamos, que busca la espiritualidad, gente que busca algo en el que poder asirse para que no se le escape. Porque todo lo que se asa aquí se nos escapa de las manos. Sí. La vida se nos escapa de la mano, todo se nos escapa de la mano. Es que estamos digamos, agarrados, comprende, a humo. Queremos atrapar humo y entonces y no. Entonces hay que cambiar nuestra estructura para felicidad, para por lo menos un poco de más felicidad, que creo que se la merece el hombre. ¿Y qué aconseja, Javier, para todos los oyentes que tenemos, para quienes están escuchando en esta charla tan interesante, para la evolución personal? ¿Cuáles son, aparte de las cosas que ya has comentado, pero podía hacer algún tipo de planteamiento general, pero al mismo tiempo concreto, de decir que cuáles son los consejos fundamentales para esa persona que está en la jaula de hierro o de bronce, que vaya ascendiendo y que vaya buscando esa integridad entre el cerebro racional e intuitivo? Consejos para la senda, para el camino, ¿no? Bueno, yo me basaría en una estructura que hicieron los sabios griegos, me parece que fue Platón, en una estructura de que el hombre, como es un ser complejo
y que tiene su estructura mental, su estructura psíquica y también su estructura espiritual, según estos grandes sabios, tiene que hacer una cosa. El de la jaula de hierro, ese hombre está vertido absolutamente hacia afuera, hacia el exterior. Tiene que empezar a mirar un poco hacia el interior. No ya al interior de su cerebro izquierdo, preguntarse por la vida. Si quiere adelantar, entiendes que se pregunte y se vierta un poco hacia el exterior. Pero para tú mirar al interior, tienes que paralizar un poco el exterior. Tú no puedes estar en el interior ni en el exterior a la vez. Puedes, entiendes, estar sucesivamente, pero no a la vez. Y entonces, pues claro, ¿qué significa? Que cuando tú, ya podemos hablar ahora de lo que significa esa introversión interior, a esos estados de conciencia, comprender, entre los cuales bases fundamentales está la lectura y el hacer una estructura trascendente y fundamentalmente la meditación. ¿Pero quién medita hoy? Muy poca gente. Muy poca gente. Pero incluso aquellos que saben que hay que meditar, meditan. Ni los que saben que es buena la meditación, meditan. Pero es que el hombre no puede pararse media hora del día a dedicarse un poquitito a su ser interior. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayor disponibilidad del día del hombre está exclusivamente destinado, comprender, a lo más básico, a lo más elemental, a un mundo psíquico de sensaciones y apreciaciones del mundo y su vivencia, y punto. Y bien porque no se lo crea, o por desgana, o por falta de voluntad, o porque alguna vez lo haré, descuida esa formación que hay. Y entonces Platón daba cuatro distribuciones. Decía, mira, el hombre tiene 24 horas y lo vamos a dividir en 4. 6 horas para dormir, 6 horas para los cuidados del cuerpo. Entre los cuidados del cuerpo está el comer, tienes que ir a por la comida, tienes que ir a los supermercados, tú tienes que dedicarte porque el cuerpo vive y lo tienes que alimentar. 6 para trabajar, porque tienes que ganar el sustento y además contribuir a la sociedad con tu trabajo. Entonces son 6, 6 y 6, ¿no? Y nos falta otros 6. Esos 6, ¿entiendes? Es lo que ellos llamarán los divinos ocios. ¿Qué son los divinos ocios? Cultivo del intelecto, lectura, música, la gimnasia no, porque ya la has tenido, por el cuidado del cuerpo, lectura espiritual e investigación de uno y de su interioridad. ¿Cuánto tiempo dedica la gente a su interioridad? Nada. Esas 6 horas se las dedica a la televisión, ¿no? Bueno, de una forma, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos muy vivo nuestra faceta externa, pero tenemos absolutamente dormida la faceta interna. Y es que no quiera que no lo haga, si no pasa nada. Tampoco pasa nada. Así que, sí, aquí no. Sencillamente que la vida vendrá, y uno se muere un zoquete y otro se morirá iluminado. Bueno, pues la diferencia es evidente. Pero la noticia de la iluminación es una noticia extraordinariamente importante para el ser humano. Y desde aquí se la damos. Existe la iluminación. Lo que pasa es que es un camino de paso y de ascenso. No se crea que por encender una lámpara ya uno está iluminado. Estamos hablando de otra iluminación más seria. Y que están las posibilidades de todo. Pero lógicamente eso se cultiva. Requiere mucha determinación, ¿no? Una determinación. Lo que pasa es que el premio compensa de sobra los esfuerzos, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que falta... Mira, como todo el mundo va a llegar y todo el mundo se va a iluminar antes o después, porque ya estamos iluminados, lo que pasa es que no lo sabemos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que iluminarse de verdad, fehacientemente, ¿no? Es decir, que la gente vea. Es decir, no se trata ni de mejor, antes o después vamos a acabar todos, pero esto pasa como en las notas y como en la vida. Es decir, no es igual llegar el último que el primero, y no es igual sobresaliente que el aprobado, ni la matrícula. Si la matrícula, bueno, tú puedes aprobar, ¿de acuerdo? Pero aprobado, vale. Tampoco pasa nada, ha aprobado la asignatura. Claro, y no, entonces, ¿qué valor tendría entonces la matrícula y el aprobado? Si los dos te sirven para pasar. Pues igual pasa con esto. Ya se encarga la vida de enseñarte que tienes que espabilar. ¿Por qué? Porque tiene que espabilar la vida, ¿entiendes? La espabila.
Entonces, si no estás con la vida te arrastra. Que es la gran diferencia de la persona con conciencia al que no la tiene. Si comer, comemos todos los días, pero hay muchas maneras de comer. Y hay muchas maneras de actuar en la vida. Entonces, de la manera con que tú enfocas las cosas. La interpretas también, ¿no? Claro. La interpreta, para eso hemos hablado de los cerebros. Interprétalo con ambos. Bueno, en un momento hemos hablado de que los acontecimientos son neutros, ¿no? De que lo que hay es una mera interpretación de lo que ocurre, ¿no? Sí. En realidad vivimos en una percepción totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. En el que las experiencias son filtradas por nuestra mente, por nuestros prejuicios, por nuestros planteamientos, por nuestros esquemas mentales, que nos llevan a después elaborar un sentimiento, cuando esa escalada de pensamiento se convierte en emoción. Claro. En emoción, Es ¿no? curioso cómo el atributo del absoluto es el cero. Y en el cero está toda cantidad, ¿entiendes?, opuesta, la puedes poner, que es la manifestación. Por lo tanto, curiosamente, lo que tú dices, todo está nivelado en la vida. Es decir, si hay mucho odio, hay la misma exactamente cantidad de amor que lo pone. Por eso nosotros observamos a nuestro alrededor gran amor y gran odio, pero está equilibrado en el cero. No puede ganar uno ni otro, porque está en el cero. Si no, dejaría de ser cero y absoluto. Es curioso cómo está todo equilibrado en el cero, todo. Sí, lo masculino, lo negativo, todos los pares de opuestos Todos los pares de opuestos están anulados en el cero, que es lo absoluto. Pues nos dirigimos hacia él con un poco de suerte, en el devenir con suerte o sin suerte, bueno, también os diré una cosa, es decir, nosotros andamos buscando lo que ya tenemos. No hay camino, ya estamos en el sitio. Lo que pasa es que no lo hemos concebido, ni tenemos conciencia de ello. Pero esto es lo que nos dicen estos grandes sabios. Nosotros buscamos caminos, nosotros buscamos direcciones, buscamos viajes, y vamos a esto, vamos a otro. No, si estamos aquí, si no hemos salido del sitio. Pero para decir eso, ¿entiendes? Tienes que haber comprendido, volvemos ahora al principio, al origen. Y cuando tú has captado el origen, entonces cuando te das cuenta de que realmente no has salido. Y te das cuenta de lo que realmente eres. Claro. Y somos mucho más de lo que somos. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos en onda. Y los que nos oyen, ¿entiendes? Pues cada uno tendrá sus distintos niveles dentro de las aulas y dentro de las estructuras mentales. Entonces unos entenderán y otros no entenderán. Pero es que es así en la vida. Bueno, como hay que partir del principio de que todo conocimiento es reconocimiento, ¿no? Pues algo de eco producirá en todas las almas, ¿no? Siempre. Decían estos sabios, decía, porque muchas veces mejor no mencionar el nombre, que tú dices Javier Pérez. No, Javier Pérez no es el que habla. Eso es falso. Nunca. Eso es algo que a lo mejor la conciencia cósmica tiene que transmitir a través mío. Todos nos estamos transmitiendo a través de ese juego, ¿entiendes?, de Dios a nosotros. Unas veces bien y otras veces más. Pero al final de cuentas, nosotros que somos mera estructura dentro de alguien que funciona maravillosamente. Y nosotros desde el aspecto humano podemos, si las cosas van mal, ¿no? Pero cuando te subes arriba, le preguntaban precisamente a Nisal Galata, le decían, oye, ¿y tú qué opinas del mundo con lo difícil que está, con el sufrimiento que hay, que mueren todos los días 40.000 niños, millones de personas sin criaturas, ¿entiendes? Y claro, a él querían ponerle a prueba, y él, claro, si hubiera dado una contestación humana, hubiera dicho, pues esto es un desastre. Pero él no, él se subía arriba, y como sabe el equilibrio del cero que hemos dicho, ¿entiendes?, donde por un lado hay y por otro hay lo contrario, es decir, hay un gran amor y por otro lado también hay lo contrario. Entonces él le decía, yo es que me subo a mi ser, y desde los ojos de Dios todo va bien. Esa es, claro, por eso es tan difícil entendernos los humanos, porque las estructuras de conciencia que estamos generando impiden que nos podamos conectar. Claro, y si el de abajo, por eso muchas veces estos grandes seres, estos avatares, intentan bajar, pero no pueden, llega un momento en que no pueden bajar. Somos nosotros los que no nos entendemos. Y a ti te dice un Jesucristo, ama a tu enemigo, porque amar al amigo es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Claro, es natural, es espontáneo. Y dice, ¿cómo voy a amar yo a que viola a mi hija? Sí, tienes que amarlo. Es que no ha entendido la vida entonces.
difícil, pero un ejercicio muy, muy bueno. Muy bien, Javier, pues estamos ya al límite del tiempo. Estamos en un tema apasionante. Yo creo que esta es una de las charlas, de las entrevistas pues, más interesantes que hemos tenido en este recorrido de 6 meses que llevamos en esta radio. Te agradecemos muchísimo la presencia y tus palabras, los comentarios que has hecho, las ideas que has lanzado y todos los argumentos que estoy seguro que ayudarán a muchas personas a plantearse muchas cosas, ¿no? Según en qué jaula estén, como tú has comentado, pues piensen que suban a la siguiente y busquen ese sueño para el hombre, ese final, ese máximo logro que es la iluminación, que efectivamente está en nuestra mano, aunque requiere un esfuerzo y requiere una aplicación, pero bueno, es el luchar por esos grandes ideales personales. Yo creo que es sumamente importante. Muchísimas gracias, Javier. Nada, vosotros, todo lo contrario, ¿eh? Somos uno. Y esperamos contar contigo en otra oportunidad. Nos despedimos de todos ustedes dándoles las gracias por su atención. Ya saben que pueden contactar con nosotros para hacernos las preguntas que estimen oportunas a info@radionuevaera.es y también a través del botón de contacto de la web. Asimismo pueden dejar, como siempre, sus fotos, sus comentarios de texto en dicha web. Soy Antonio Fernández Figares y les envío un fuerte abrazo.